Antes de comenzar, únete a esta familia de oración, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que cada nueva plegaria te encuentre cuando más necesites paz, fortaleza y compañía. Ahora sí, respira profundamente y quédate conmigo hasta el final. Tal vez llegaste aquí con el corazón cansado, la mente inquieta y una preocupación que no te permite descansar. Cuando se trata de tus hijos, de tus nietos y de las personas que amas, el alma siente de una manera distinta. Hay dolores propios que logramos soportar en silencio, pero cuando el miedo toca la vida de un hijo, cuando la angustia rodea a un nieto o cuando la noche trae pensamientos de enfermedad, malas influencias, caminos equivocados, decisiones difíciles o amenazas contra la paz del hogar, el corazón parece hacerse pequeño dentro del pecho. Por eso, no recibas estas palabras como una oración más. Recíbelas como una invitación a levantar la mirada hacia el Dios Altísimo, el Padre que nunca duerme, Jesucristo, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y el Señor que, según su voluntad, envía a sus ángeles como servidores fieles para cuidar, guardar, fortalecer y asistir a quienes le pertenecen. Hoy pondremos con fe la vida de tus hijos y de tus nietos delante del Señor. Pediremos que Dios selle sus caminos con misericordia, cubra sus mentes con paz, guarde sus pasos de todo mal y, conforme a su propósito, nos recuerde por medio de Miguel su defensa espiritual, por medio de Gabriel, su dirección y su esperanza, y por medio de Rafael, su cuidado sanador sobre toda herida escondida. Mi hermano, mi hermana, no pases deprisa por este momento. Esta palabra no ha sido hecha para escucharla de lejos, como quien ve pasar una oración, sino para recibirla con fe, reverencia y un corazón dispuesto delante de Dios. Si hoy sientes miedo, preocupación o cansancio por tu familia, permanece conmigo. Deja tu me gusta como una sencilla señal de gratitud y escribe en los comentarios el nombre de tu familia o esta breve petición: Señor, sella mi casa con tu protección. También puedes compartir esta oración con alguien que necesite dirección, protección, sanación, esperanza y consuelo. Y si nace libremente en tu corazón apoyar esta obra, puedes hacerte miembro del canal o contribuir de manera voluntaria mediante el botón disponible. No lo hagas como una obligación, como una compra de bendiciones ni como una promesa de recompensa material, sino como un gesto de comunión y gratitud para que esta palabra continúe llegando a vidas heridas, familias angustiadas, hogares necesitados de paz y corazones que esperan una respuesta de Dios. Que todo se haga con libertad y reverencia, porque el centro no está en una acción externa, sino en Cristo, nuestro Señor. Y mientras oramos, recordamos con fe que San Miguel Arcángel es servidor de Dios para protección, defensa espiritual y fortalecimiento de la fe. San Gabriel Arcángel es mensajero de esperanza, dirección y de la palabra que viene del Señor. San Rafael Arcángel es señal del cuidado sanador, de la restauración y del consuelo que Dios derrama sobre sus hijos. Ambos son enviados del Altísimo, nunca ocupan el lugar de Dios, sino que orientan nuestro corazón hacia la presencia soberana del Señor. Hay una verdad que el enemigo de tu paz quisiera borrar de tu memoria. Dios no ha abandonado tu casa. Aunque haya silencios, aunque haya demoras, aunque existan luchas que no sabes explicar, el Señor sigue siendo soberano sobre lo visible y lo invisible. La fe cristiana no niega la existencia de batallas espirituales, tampoco convierte todo sufrimiento en superstición. La fe nos enseña a caminar con discernimiento. Hay luchas que son emocionales, hay heridas que necesitan cuidado. Hay conflictos que requieren conversación, perdón, límites y ayuda. Pero también hay una realidad espiritual que la Biblia no trata como fantasía. El mal existe, la tentación existe, la opresión existe, la confusión existe y por eso necesitamos vivir bajo la autoridad de Jesucristo, cubiertos por la oración, fortalecidos por la palabra y sostenidos por la gracia. Cuando hablamos de Miguel como guerrero del cielo, no estamos inventando una escena para asustar el corazón. Estamos recordando que la Escritura presenta a Miguel asociado a la defensa del pueblo de Dios y a la batalla espiritual. Cuando mencionamos a Gabriel, no estamos diciendo que una nueva revelación fuera de la Biblia está llegando a ti. Estamos recordando que Dios puede traer dirección, claridad y esperanza por medio de su palabra y de su providencia. Y cuando nombramos a Rafael, lo hacemos como una imagen devocional del Dios que sana, consuela y acompaña procesos profundos de restauración. Tal vez tu miedo no tenga nombre claro. Tal vez sea una sensación que aparece cuando tus hijos salen de casa, cuando tus nietos están lejos, cuando miras las noticias, cuando recuerdas decisiones del pasado o cuando piensas en peligros que no puedes impedir. Y aquí necesitas escuchar algo con ternura, pero también con firmeza. Tú no eres Dios. Tú amas,
cuidas, aconsejas, oras. Enseñas, corriges cuando es necesario, abrazas cuando puedes, pero no tienes el control de cada camino. Esa carga no fue puesta sobre tus hombros para que te destruyera. El Salmo 91 nos lleva al escondite del Altísimo, no al trono de nuestra propia fuerza. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una visita rápida, no es una fe usada solo en la emergencia. No es una palabra repetida como amuleto. Es habitar. Es permanecer. Es aprender a vivir bajo la sombra de Dios. Cuando colocas a tus hijos y nietos delante del Señor, no estás intentando manipular el cielo. Estás reconociendo que solo Dios puede cubrir lo que tus manos no alcanzan. Miguel, como servidor del Señor, nos recuerda que Dios no es indiferente ante el mal. Gabriel nos recuerda que Dios no deja a su pueblo sin dirección. Rafael nos recuerda que el Señor también cuida la parte herida del alma que nadie ve. El Salmo 91 no promete una vida sin lágrimas, pero enseña una confianza que no se rompe cuando la noche se vuelve pesada. Cuando dice que Dios dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, no nos invita a la imprudencia ni a una fe arrogante. Nos invita a descansar en la soberanía del Señor. Los ángeles obedecen a Dios, no a nuestros caprichos. Ellos sirven al Altísimo, no a nuestros miedos desordenados. Por eso, esta oración no es una fórmula mágica para impedir toda dificultad en la vida de tus hijos y nietos. Es un acto de entrega. Es decir, Señor, yo no puedo estar en todos los lugares, pero tú estás. Yo no puedo ver todos los peligros, pero tú conoces los caminos. Yo no puedo tocar cada pensamiento, pero tu espíritu convence, guía y fortalece. Yo no puedo luchar con mis fuerzas contra todo mal, pero Cristo venció en la cruz y bajo su autoridad pongo mi casa. Esa es la paz verdadera. No la ilusión de controlar todo, sino la certeza de que Dios gobierna aun cuando nuestras manos tiemblan. Piensa por un momento en la casa que llevas dentro. No solo la casa de paredes, puertas y ventanas, sino la casa de la memoria, la casa de los afectos, la casa donde viven los nombres de tus hijos y nietos. Hay habitaciones interiores donde guardas alegrías, fotos, risas antiguas. Primeras palabras, abrazos, preocupaciones, decepciones y oraciones que nadie escuchó. En esa casa del corazón a veces entra polvo de miedo, a veces entra una sombra de culpa. Hice lo suficiente, oré lo suficiente. Fui firme cuando debía ser firme, fui tierno cuando debía ser tierno. Mi hermano, mi hermana, no permitas que la culpa sea más fuerte que la gracia. Si hubo errores, preséntalos al Señor con arrepentimiento. Si faltó sabiduría, pídele a Dios una nueva oportunidad. Si hubo distancia, pide al Señor puentes de paz. Miguel aparece en esta oración como una figura de defensa contra lo que quiere destruir tu fe. Gabriel como una luz de dirección para no repetir caminos de confusión. Rafael como un bálsamo para heridas familiares que necesitan ser tratadas con paciencia. Pero todo esto descansa en Cristo porque solo Jesús salva, restaura y reconcilia plenamente. Daniel 10 nos abre una ventana cuidadosa hacia una realidad que no dominamos. Daniel oraba, se humillaba, buscaba al Señor y la respuesta parecía demorar. La Escritura muestra que había una dimensión de conflicto espiritual que él no podía ver con sus ojos naturales. Allí aparece Miguel, uno de los principales príncipes relacionado con la ayuda en la batalla. Pero nota algo importante. Daniel no controla la batalla. Daniel ora. Daniel persevera. Daniel se humilla. Daniel busca a Dios. La respuesta pertenece al Señor. Esto es profundamente pastoral para ti, que estás esperando una respuesta por tus hijos o nietos. Tal vez estás orando por una conversión, por un regreso, por una sanidad, por una liberación de malas amistades, por protección en caminos peligrosos, por claridad en una decisión, por paz en una mente ansiosa y tal vez parece que nada cambia. Daniel 10 nos enseña que la demora no significa abandono. La oración sincera no cae en el vacío. Hay luchas que no comprendemos, pero Dios no pierde autoridad en medio del proceso. Cuando Miguel es recordado en esta oración, que tu corazón no imagine un poder separado de Dios, sino un servidor del Altísimo. Miguel no es una fuente independiente de victoria. Miguel pertenece al ejército del Señor. Miguel combate porque Dios ordena. Miguel defiende porque la autoridad de Cristo prevalece sobre las tinieblas. Por eso, cuando dices, Señor, guarda a mis hijos y nietos, estás entrando en una postura humilde, no en una superstición. Estás reconociendo que hay ambientes que pueden contaminar, palabras que pueden herir, influencias que pueden desviar, hábitos que pueden esclavizar, relaciones que pueden apagar la fe,
Pensamientos que pueden encarcelar la mente y que necesitas la intervención de Dios sobre todo eso. Pide al Señor discernimiento, pide firmeza, pide que toda puerta abierta al mal sea cerrada por la gracia y la obediencia. Pide que tu casa no sea gobernada por el miedo, sino por la presencia de Cristo. Pide que, si es su voluntad, Él envíe a sus ángeles para ministrar, guardar y fortalecer a los que amas. Pero una casa no se protege solo gritando contra el mal. Una casa también se protege escuchando la voz de Dios. Por eso Gabriel tiene un lugar tan importante en esta oración. En Lucas 1, Gabriel aparece anunciando lo que Dios iba a hacer en la historia, entrando en la vida de personas comunes, trayendo una palabra que cambiaba destinos, pero siempre dentro del plan soberano del Señor. A Zacarías, en medio de años de espera, le fue anunciado el nacimiento de Juan. A María, una joven sencilla, le fue anunciada una misión imposible para la lógica humana, pero posible para Dios. Gabriel no llega como protagonista, sino como mensajero. Esa es la belleza. El mensajero no reemplaza la palabra de Dios, la sirve en tu vida. Esto significa que no necesitas buscar voces extrañas ni señales confusas. Necesitas pedir al Señor que ilumine tu entendimiento por su palabra, que te dé sabiduría para orientar a tus hijos, paciencia para hablar con tus nietos, prudencia para corregir, mansedumbre para consolar y valentía para establecer límites santos. Tal vez hay una decisión familiar que te está quitando el sueño. Tal vez no sabes cómo hablar con un hijo que se cerró emocionalmente. Tal vez un nieto está creciendo en un ambiente que te preocupa. Tal vez hay discusiones en la casa, frialdad espiritual, distancia, orgullo, ansiedad, vicios, malas compañías o un silencio que pesa más que una pelea. Gabriel, como imagen de la dirección que viene de Dios, nos recuerda que el Señor no guía con confusión. Dios puede traer claridad paso a paso. A veces la respuesta no viene como un relámpago, sino como una convicción tranquila que nace al leer la Escritura, como un consejo sabio, como una puerta que se cierra para proteger, como una conversación que llega en el momento correcto, como una paz que no niega el problema, pero te impide actuar por desesperación. Pídele al Señor dirección. No tomes decisiones solo por miedo. No entregues palabras duras solo porque estás angustiado. No confundas control con protección. Hay momentos en que proteger es orar y abrazar. Hay momentos en que proteger es decir no. Hay momentos en que proteger es pedir perdón. Hay momentos en que proteger es esperar con firmeza y amor, y también hay heridas que necesitan ser tocadas por el cuidado sanador de Dios. Aquí Rafael aparece como lenguaje de consuelo, como imagen devocional del Señor que se inclina hacia los quebrantados, no como garantía automática de sanación inmediata, no como sustituto de médicos, terapeutas, consejeros, pastores o procesos responsables, sino como recordatorio de que Dios se interesa por la persona completa. El cuerpo importa, la mente importa, la memoria importa. El sueño importa, la historia importa. Hay madres, padres, abuelos y abuelas que oran por sus hijos y nietos mientras por dentro se sienten agotados. Hay quienes sostienen a toda una familia, pero no tienen quien les pregunte cómo están. Hay quienes piden protección para otros, pero ellos mismos necesitan ser restaurados. Rafael nos ayuda a contemplar el cuidado de Dios como bálsamo, no siempre como un evento repentino, sino muchas veces como un proceso santo donde el Señor va fortaleciendo, ordenando, consolando, curando capas profundas del corazón. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Esta palabra es preciosa porque coloca a los ángeles en su lugar correcto. Ellos no son dioses menores, no son objetos de adoración, no son fuerzas autónomas que manipulamos con frases, son enviados, son servidores, sirven a los propósitos del Padre, actúan bajo la autoridad del Señor. Y el texto conecta su ministerio con los herederos de la salvación, es decir, con el pueblo que pertenece a Dios por la gracia. Esto debe producir reverencia, no superstición, debe producir confianza, no fantasía, debe llevarnos a adorar más a Cristo, no a desplazarlo. Cuando pedimos protección para hijos y nietos, no estamos diciendo, Miguel, Gabriel y Rafael, hagan mi voluntad. Estamos diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, envía a tus siervos, guarda mi familia, ministra a los que amo, fortalece sus caminos, defiéndelos del mal, dirígelos con tu verdad y consuélalos con tu amor. El ángel del Señor se acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Acamparse es permanecer cerca. No es una visita rápida. Es como una guardia silenciosa, una presencia de cuidado bajo el mandato del Señor.
Pero observa a quien rodea esa promesa, a los que temen al Señor. Temor de Dios no es pánico, es reverencia, obediencia, humildad, reconocimiento de que Dios es santo. Entonces, cuando oras por tus hijos y nietos, pide también que ellos aprendan a temer al Señor, porque no basta con pedir que sean librados del peligro. Si no pedimos que amen la verdad, no basta con pedir que Dios los saque de malas situaciones, si no pedimos que sus corazones sean atraídos hacia Cristo. No basta con pedir protección externa si no buscamos una transformación interna. Miguel puede ser recordado como defensa, Gabriel como dirección, Rafael como restauración, pero el mayor milagro es un corazón rendido a Jesús. Hay familias que están heridas no por falta de amor, sino por años de palabras mal dichas. Hay hijos que llevan marcas de exigencias, ausencias o comparaciones. Hay nietos que crecen rodeados de pantallas, ansiedad, presión y una confusión espiritual que antes parecía más escondida. Hay padres y abuelos que se preguntan cómo proteger sin sofocar, cómo orientar sin controlar, cómo hablar de Dios sin convertir la fe en imposición vacía. Por eso esta oración necesita ser profunda. No estamos pidiendo una protección superficial. Estamos pidiendo que Dios selle la vida de tus hijos y nietos con verdad, con misericordia, con convicción, con límites santos, con amistades correctas, con hambre de la palabra, con arrepentimiento cuando se equivoquen, con humildad para volver, con fuerza para resistir lo que destruye y con sensibilidad para reconocer la voz del pastor. Estamos pidiendo que Miguel sea para nuestra imaginación de fe el recordatorio de que Dios defiende, que Gabriel nos recuerde que Dios orienta y que Rafael nos recuerde que Dios sanación lo que la familia no siempre sabe nombrar. No confunda sellar con controlar. Sellar en esta oración es consagrar al Señor. Es decir, Padre, ellos no son posesión de mi miedo. Son vidas que pongo en tus manos. Hay padres que aman tanto que terminan viviendo encarcelados por la ansiedad. Hay abuelos que oran tanto que a veces confunden preocupación constante con intercesión. La intercesión produce dependencia de Dios. La preocupación sin entrega produce desgaste. Hoy el Señor te invita a entregar de verdad. Eso no significa dejar de cuidar, significa cuidar sin ocupar el lugar de Dios. Significa aconsejar sin desesperarte. Significa orar sin intentar manipular. Significa amar sin hacer de la familia un ídolo. Cristo debe estar por encima incluso de los amores más sagrados de la tierra. Cuando Cristo está en el centro, el amor se purifica, la protección se vuelve más sabia, la oración se vuelve más humilde y el corazón descansa, aunque todavía haya procesos abiertos. Pensemos de nuevo en el Salmo 91. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa frase no nace de una vida sin peligro, sino de una fe que encontró refugio. El salmista no dice, confío porque todo está fácil. Dice, confío porque Dios es mi refugio. En la vida de tus hijos y nietos habrá decisiones que no podrás tomar por ellos. Habrá caminos que no podrás caminar en su lugar. Habrá noches en que no sabrás exactamente dónde está su corazón, pero puedes decir, Señor, tú eres mi esperanza y mi castillo. Y puedes enseñar con tu vida que la fe no es solo hablar de Dios cuando hay miedo, sino permanecer con Dios cuando hay calma. Miguel nos recuerda la fortaleza del castillo divino. Gabriel nos recuerda la voz que guía dentro de ese refugio. Rafael nos recuerda que dentro del refugio también hay medicina para el alma cansada. Todo en Dios, todo por Cristo, todo bajo la voluntad del Padre. A veces el mal no llega como una amenaza evidente. A veces llega como una idea que parece pequeña. Resentimiento, mentira, orgullo, curiosidad peligrosa, indiferencia espiritual, amistades que normalizan lo destructivo, entretenimiento que endurece el corazón, relaciones que apagan la conciencia, cansancio que lleva a decisiones impulsivas. Por eso, la protección que pedimos no es solo contra accidentes y peligros visibles. Pedimos protección contra la frialdad del alma, contra la pérdida de sensibilidad, contra la normalización del pecado, contra el desprecio por la oración, contra la confusión que llama libertad a lo que esclaviza, contra la voz interior que dice, a Dios no le importas. En el nombre de Jesús pedimos que toda mentira pierda fuerza. Pedimos que la verdad vuelva a tener peso. Pedimos que tus hijos y nietos sean guardados de aquello que parece bonito por fuera, pero trae oscuridad por dentro. Miguel, como imagen de combate espiritual, nos ayuda a orar con firmeza. Gabriel nos ayuda a pedir discernimiento. Rafael nos ayuda a pedir restauración cuando ya hubo daño. Tal vez mientras escuchas esto, te viene a la mente el rostro de un hijo que cambió mucho o de una nieta que está sufriendo en silencio o de alguien que ya no quiere escuchar consejos. No te desesperes.
La desesperación te hace hablar de una forma que después duele. Ora primero, respira, pide sabiduría. Hay conversaciones que solo deben ocurrir después de pasar por la presencia de Dios. No uses la oración como excusa para evitar una conversación necesaria, pero tampoco uses la conversación como reemplazo de la oración. Las dos cosas pueden caminar juntas. Dios puede darte palabras más limpias, menos cargadas de miedo y más llenas de verdad. Gabriel como mensajero de la dirección divina nos recuerda que una palabra en el tiempo correcto puede abrir una puerta que muchos gritos cerraron. Rafael nos recuerda que una palabra suave puede comenzar una sanación. Miguel nos recuerda que también hay momentos de firmeza, de resistir, de no negociar con aquello que destruye. Todo esto requiere discernimiento y el discernimiento se recibe en dependencia de Dios. Daniel perseveró, aunque no entendía todo. María recibió una palabra difícil y respondió con entrega: hágase conmigo conforme a tu palabra. Zacarías tuvo miedo y dudas. Pero Dios siguió conduciendo la historia. El Salmo 91 llama a permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Hebreos afirma que los ángeles sirven a los propósitos de Dios. El Salmo 34 declara que el ángel del Señor se acampa alrededor de los que le temen. ¿Ves cómo estas verdades se conectan? Oración perseverante, dirección divina, protección bajo el Altísimo, ministerio angelical subordinado a Dios y temor reverente del Señor. Esto no es superstición, esto es una fe que ora con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. No niega el dolor, pero no se rinde ante él. No inventa garantías irresponsables, pero se aferra a la fidelidad de Dios. No convierte a Miguel, Gabriel y Rafael en ídolos, sino en símbolos reverentes del cuidado multifacético del Señor. Defensa, dirección y restauración. Ahora quiero que pienses en tu casa durante la noche. Tal vez todos duermen, pero tú no. Tal vez la luz está apagada, pero tu mente sigue encendida. Tal vez el cuerpo está acostado, pero el corazón camina por hospitales, escuelas, calles, trabajos, carreteras, relaciones, decisiones, recuerdos y temores. En esas horas, el enemigo de la paz suele exagerar escenarios, traer culpas antiguas, fabricar posibilidades terribles y robar el descanso. Pero la noche también puede volverse al cama, puede ser un lugar de entrega. No necesitas frases perfectas. Puedes decir: Señor, guarda a mis hijos. Señor, visita a mis nietos. Señor, cubre nuestra casa. Señor, envía tu paz. Señor, si es tu voluntad, manda a tus ángeles para ministrar donde yo no llego. Y en esa oración, Miguel aparece como la firmeza de Dios contra el mal. Gabriel como la claridad que atraviesa la confusión. Rafael como el consuelo que se derrama sobre la ansiedad. No es débil quien ora por protección. Débil es creer que podemos vencer todos solos. No es exagerado pedir que Dios guarde a la familia. Exagerado sería vivir como si el mundo visible fuera la única realidad. Pero también es necesario madurar la fe. La oración no debe alimentar paranoia. La oración debe producir confianza. Si después de orar quedas más desesperado, vuelve a Cristo y entrega más profundo. El Espíritu Santo no te guía hacia un miedo sin descanso. Te conduce a una vigilancia sobria, a una confianza humilde, a una paz que guarda el corazón. La protección de Dios no significa que nunca habrá pruebas, significa que ninguna prueba puede separar de su amor a los que están en Cristo. Significa que aún en el valle el pastor camina. Significa que aún en la demora el Señor trabaja. Significa que aún cuando no vemos a los ángeles, sabemos por la Escritura que Dios tiene servidores que cumplen sus propósitos. Significa que Miguel, Gabriel y Rafael, comprendidos con reverencia, apuntan más allá de sí mismos hacia el Dios que reina. Hay algo muy santo en la oración de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela. No porque esa oración obligue a Dios, sino porque nace de un amor que se arrodilla. La oración por hijos y nietos tiene lágrimas que a veces no salen por los ojos, pero caen por dentro. Tiene nombres repetidos durante años. Tiene promesas recordadas. Tiene fotografías miradas en silencio. Tiene mensajes que uno escribe y borra. Tiene perdones pendientes, tiene esperanzas que parecían dormidas. Si esa es tu historia, no desprecio tu cansancio. El Señor tampoco lo desprecia. Él sabe dónde duele. Él sabe cuánto has cargado. Él sabe qué parte de tu corazón se asusta cuando alguien tarda en responder, cuando un hijo se aleja de la fe, cuando un nieto enfrenta una enfermedad, cuando la familia se divide, cuando el ambiente de la casa queda pesado. Hoy esta oración no viene a decirte que todo será resuelto automáticamente hoy. Viene a llevarte al lugar correcto, los pies de Cristo. Y en los pies de Cristo la guerra cambia de peso.
Ya no luchas para demostrar que tienes fuerza. Luchas desde la victoria de aquel que venció el pecado, la muerte y las tinieblas. Ya no oras como quien intenta convencer a un Dios distante. Oras como hijo e hija del Dios Altísimo, acercándote al Padre por medio de Jesús. Ya no mencionas a Miguel con miedo supersticioso, sino con reverencia bíblica, recordando que Dios tiene ejércitos bajo su mando. Ya no piensas en Gabriel como fuente de mensajes extraños, sino como memoria viva de que Dios habló. Dios habla por su palabra y Dios guía a su pueblo. Ya no miras a Rafael como promesa automática de sanación, sino como símbolo pastoral del Dios que venda heridas, acompaña tratamientos, sostiene procesos, consuela pérdidas y fortalece cuerpos abatidos. Así la fe se vuelve limpia, profunda, segura, humana, bíblica y el corazón encuentra un descanso que no depende de tener todas las respuestas. Hay quienes necesitan pedir protección no solo contra el mal que viene de afuera, sino contra el mal que ya encontró espacio adentro. Rencor, amargura, palabras violentas, orgullo familiar, silencios castigadores, mentiras escondidas, comparaciones entre hermanos, favoritismos, heridas de generaciones. Cuando pedimos que Dios selle la vida de hijos y nietos contra todo mal, también pedimos que el Señor cierre ciclos de dolor que se repiten en la familia. Pedimos que aquello que destruyó matrimonios no destruya nuevas casas. Pedimos que aquello que hirió padres no sea transmitido a hijos. Pedimos que las palabras de maldición sean reemplazadas por bendición responsable. Pedimos que donde hubo abandono, Dios enseñe presencia. Donde hubo dureza, Dios forme mansedumbre. Donde hubo vicios, Dios abra caminos de libertad. Donde hubo incredulidad, Dios despierte hambre espiritual. Miguel nos recuerda que hay luchas que deben ser enfrentadas. Gabriel nos recuerda que necesitamos luz para entenderlas. Rafael nos recuerda que después de enfrentar también hay que sanar. Si puedes, ora conmigo en este momento. Padre Santo, Dios Altísimo, en el nombre poderoso de Jesucristo, me acerco a ti con reverencia, con humildad y con el corazón abierto. Vengo confiando en mis méritos, ni en mis fuerzas, ni en palabras bonitas, sino en la gracia de Cristo, en la sangre del Cordero, en la autoridad del Hijo de Dios y en tu misericordia que sostiene a los débiles. Señor, en este momento coloco delante de ti mi vida, mi casa, mi mente, mis caminos, mis hijos, mis nietos y cada persona que llevo profundamente dentro del corazón. Tú conoces sus nombres, sus luchas, sus pensamientos, sus heridas, sus decisiones, sus peligros, sus cansancios y sus necesidades. Tú sabes lo que yo no sé. Tú ves lo que yo no veo. Tú alcanzas lo que mis manos no alcanzan. Por eso, Padre, te pido que selles sus vidas con tu cuidado, que los guardes de todo mal visible e invisible, que los libres de caminos de destrucción, que cierres puertas que no vienen de ti, que rompas la fuerza de toda influencia que intenta apartarlos de la verdad, que debilites toda mentira que se levantó en sus mentes y que traigas convicción, arrepentimiento, sabiduría y regreso a tu presencia. Señor, fortalece mi casa. Que mi hogar no sea gobernado por gritos, miedo, confusión, ansiedad ni desesperación, sino por la paz de Cristo. Limpia nuestra manera de hablar, nuestra forma de reaccionar, nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestras conversaciones y nuestros silencios. Donde haya opresión trae libertad. Donde haya miedo trae confianza. Donde haya pecado escondido, trae luz y, carraspeo, arrepentimiento. Donde haya heridas antiguas, trae humildad para pedir perdón y gracia para perdonar. Padre, si es tu voluntad, envía a tus ángeles en favor de esta familia, conforme a tu palabra y a tus propósitos. Que Miguel, servidor fiel de tu ejército, sea recordado en esta oración como señal de defensa espiritual bajo tu mandato. Señor, levanta protección contra todo mal que intenta destruir la fe, robar la paz, dividir la familia, confundir la mente o empujar a mis hijos y nietos hacia decisiones que hieren el alma. No permitas que la oscuridad gobierne sus pasos. Que toda opresión que pesa sobre la mente sea quebrantada por la autoridad de Jesús. Que todo miedo que paraliza mi corazón sea sometido a tu verdad. Que toda cadena interior que aprisiona a quienes amo sea tocada por tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, también te pido dirección, que Gabriel, mensajero recordado en la Escritura, como servidor de tus anuncios santos, sea para nosotros señal de que tú guías, tú hablas por tu palabra, tú traes claridad y tú abres camino según tu voluntad. Ilumina decisiones importantes, guarda a mis hijos y nietos de consejos engañosos. Dales discernimiento para reconocer amistades peligrosas, ambientes destructivos, oportunidades falsas y voces que no vienen de ti.
Habla a sus conciencias por medio de tu espíritu. Pon en su camino personas sabias, maduras y llenas de temor de Dios. Enséñame también a hablar con ellos. No permitas que mi miedo se transforme en control, ni que mi amor se transforme en presión, ni que mi dolor se transforme en palabras que hieren. Dame sabiduría para corregir cuando sea necesario, ternura para abrazar cuando estén quebrados, paciencia para esperar procesos, firmeza para no negociar con el mal y humildad para reconocer mis propios errores. Señor Jesús, tú eres el centro de esta oración. Toda autoridad está en tus manos. Ningún nombre está por encima de tu nombre. Ningún ángel recibe adoración. Ningún servidor toma el lugar del Rey. Por eso me pongo bajo tu señorío y declaro mi dependencia de ti. Cubre mi familia con tu misericordia. Guarda nuestras noches, protege nuestros caminos, dirige nuestras conversaciones, levanta un muro de santidad alrededor de nuestros afectos. Que mis hijos y nietos no caminen como huérfanos espirituales, sino que sean atraídos por tu amor. Donde haya rebeldía, trabaja con paciencia. Donde haya confusión, trae luz. Donde haya tristeza, trae consuelo. Donde haya peligro, abre una salida. Donde haya demora, sostén la fe. Y si todavía no veo respuesta, ayúdame a perseverar como Daniel, a confiar bajo la sombra del Altísimo, como enseña el Salmo 91, a creer que tus servidores ministran según tu voluntad, como dice Hebreos, y a descansar en la verdad de que el ángel del Señor se acampa alrededor de los que te temen. Padre, que esta oración no sea superstición, sino entrega, que no sea desesperación, sino confianza, que no sea una exigencia al cielo, sino rendición a tu voluntad buena, santa y soberana, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quédate un momento en silencio por dentro. No corras. Hay oraciones que necesitan asentarse en el corazón como agua en tierra seca. Tal vez nada cambió por fuera en este segundo, pero algo puede comenzar a ordenarse dentro de ti cuando dejas de cargar solo lo que pertenece a Dios. Esa primera oración fue una oración de guerra. Pero la guerra cristiana no es gritar contra sombras todo el tiempo. La guerra también es obedecer, es perdonar, es renunciar al pecado, es dejar de alimentar pensamientos de muerte. Es apagar conversaciones que contaminan. Es abrir la Biblia cuando la ansiedad quiere abrir heridas. Es buscar ayuda cuando el peso emocional es demasiado. Es llamar a un hijo con mansedumbre. Es pedir perdón a un nieto por una palabra dura. Es volver a congregar si te apartaste. Es vigilar la casa con amor y no con paranoia. Miguel nos recuerda que hay batalla. Gabriel nos recuerda que hay dirección, Rafael nos recuerda que hay restauración y Cristo nos recuerda que la victoria final pertenece al Señor. Después de una oración fuerte, muchas veces el corazón espera sentir algo extraordinario. Pero la paz de Dios no siempre llega como emoción intensa. A veces llega como una pequeña capacidad de respirar otra vez, como una decisión de no enviar aquel mensaje impulsivo, como un descanso corto en medio de una noche difícil, como una lágrima que finalmente sale, como una frase de la Escritura que vuelve a tu memoria, como la certeza suave de que no estás solo. No midas la presencia de Dios solo por sensaciones. Fe madura aprende a confiar incluso cuando el cuerpo sigue temblando. Daniel siguió en el proceso. María tuvo que caminar paso a paso después del anuncio. El salmista habló de refugio en medio de peligros reales. La Biblia nunca romantiza la vida hasta hacerla falsa. Por eso esta oración es tan necesaria, porque no niega tus luchas, pero las coloca bajo un Señor más grande que ellas. Tal vez estás pensando, ¿y si mis hijos no quieren saber de Dios? Ora, ama, da testimonio. No manipules, no uses la fe como amenaza, no conviertas cada conversación en sermón, pero tampoco escondas la luz que Dios puso en ti. Pídele al Señor puertas de conversación, pídele oportunidades simples. Pídele una vida coherente. A veces un hijo no escucha un consejo porque ya escuchó muchos discursos, pero puede ser tocado por una paciencia nueva, por una humildad inesperada, por una paz que no existía antes. Gabriel nos recuerda que una palabra de Dios puede entrar en una historia improbable. Miguel nos recuerda que resistir espiritualmente también es no desistir de amar con verdad. Rafael nos recuerda que muchas resistencias esconden heridas, decepciones o imágenes distorsionadas de Dios. Pide al Señor que sane también la forma en que tus hijos y nietos perciben la fe. Que no vean en Cristo una carga fría, sino al Salvador que llama, perdona, transforma y da vida. Hay nietos que tal vez están pequeños y tu oración por ellos parece una semilla silenciosa. No subestimes esas semillas. Una abuela orando, un abuelo bendiciendo con palabras limpias, una madre enseñando una oración simple, un padre pidiendo perdón cuando falla,
una familia que coloca a Dios en el centro sin teatralidad. Todo eso forma memorias espirituales. El mundo también siembra. Siembra prisa, ansiedad, comparación, deseos sin límites, identidad confusa, entretenimiento vacío, burla de lo sagrado. Entonces siembra tú también, siembra la palabra, siembra amor, siembra límites, siembra presencia, siembra oración antes de dormir, siembra gratitud en la mesa, siembra el nombre de Jesús con reverencia. Y cuando sientas que tu siembra es pequeña, recuerda que Dios trabaja con semillas. Miguel defiende campos que el Señor considera valiosos. Gabriel anuncia comienzos que parecen imposibles. Rafael acompaña el crecimiento herido hasta que vuelve a respirar esperanza. La protección espiritual de la familia también pasa por lo que entra en casa. No hablo solo de objetos o símbolos, sino de hábitos. Conversaciones, contenidos, alianzas, rencores y ambientes. Una casa puede tener puertas cerradas y aún así estar abierta a gritos, desprecio, mentira, impureza, burla, orgullo y falta de perdón. Por eso, pedir protección exige también revisar caminos. ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué normalizamos? ¿Qué palabras repetimos sobre nuestros hijos? ¿Los bendecimos o solo los criticamos? ¿O nuestros nietos? ¿O solo hablamos de sus errores? ¿Pedimos dirección a Dios? ¿O reaccionamos con el temperamento? El sello de Dios sobre la familia no es un adorno espiritual, es un llamado a vivir bajo su señorío. Miguel nos inspira firmeza contra lo que destruye. Gabriel nos inspira obediencia a la luz que recibimos. Rafael nos inspira a tratar heridas, no a esconderlas debajo de una apariencia religiosa. Hay una diferencia entre temer a Dios y temer futuro. El temor de Dios produce sabiduría. El temor del futuro produce prisión. El Salmo 34 dice que el ángel del Señor se acampa alrededor de los que temen a Dios. Entonces el corazón debe preguntarse, Señor, ¿cómo puedo vivir en reverencia? Reverencia no es solo decir palabras santas, es escoger la verdad cuando la mentira sería más cómoda. Es buscar reconciliación cuando el orgullo quiere ganar. Es cuidar los ojos, la lengua, los pensamientos. Es enseñar a los hijos y nietos que Dios no es un recurso de emergencia, sino el centro de la vida. Es mostrar que la oración no es superstición, sino comunión. Es recordar que Cristo no vino a ser un amuleto familiar, sino Salvador y Señor. Cuando la familia aprende reverencia, el ambiente cambia, no necesariamente porque todos los problemas desaparecen, sino porque ya no son enfrentados desde la carne, sino desde la fe. Y cuando hablamos de sellar la vida de hijos y nietos contra todo mal, necesitamos incluir la mente. Mente se volvió un campo de batalla intenso. Ansiedad, comparación, pensamientos acelerados, miedo de fracasar, tristeza escondida, vergüenza, culpa, imágenes que vuelven, voces internas que condenan, presión por aparentar felicidad. Muchos jóvenes sonríen por fuera y se sienten perdidos por dentro. Muchos adultos cargan responsabilidades y no saben pedir ayuda. Muchos niños perciben tensiones que nadie explica. Ora por la mente de tu familia. Pide que Cristo guarde pensamientos. Pide que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, custodie corazones. Pide sabiduría para buscar ayuda adecuada cuando sea necesario. La oración no desprecia los medios humanos de cuidado, los consagra. Rafael, como imagen del cuidado sanador de Dios, nos recuerda que el Señor puede usar oración, palabra, comunidad, medicina, terapia, descanso, consejo y tiempo para restaurar lo quebrado. Quizás hay una enfermedad rondando tu casa o una fragilidad física que te preocupa. Sí, pide sanidad, sí pide fortaleza, sí, pero también busca cuidado, consulta, acompañamiento y sabiduría. Dios no se ofende cuando usamos medios responsables. Muchas veces su cuidado llega por medio de ellos. La fe no niega la realidad del cuerpo. La fe presenta el cuerpo al Creador. En esa presentación, Rafael nos ayuda a contemplar la ternura del Dios que no desprecia la debilidad. Miguel nos recuerda que el miedo no debe gobernar el diagnóstico. Gabriel nos recuerda que necesitamos dirección para tomar decisiones correctas. Y Jesús, nuestro Señor, nos recuerda que aún el sufrimiento más profundo puede ser acompañado por una presencia que no abandona. No prometemos sanación automática, pero creemos que Dios sostiene, guía, fortalece, consuela y puede sanar conforme a su voluntad. Esa es una esperanza responsable, no una ilusión vacía. Hay días en que proteger a la familia significa levantar un altar de oración en medio del caos. No un altar físico necesariamente, sino un lugar del corazón donde Dios vuelve a ocupar el centro. Antes de discutir, ora. Antes de decidir, ora. Antes de corregir, ora.
Antes de dormir, ora. Antes de desistir de alguien, ora. La oración no siempre cambia primero la situación. Muchas veces cambia el espíritu con el que enfrentas la situación. Te vuelve menos impulsivo, menos duro, menos desesperado, más sensible, más firme, más atento a la voz del Señor. Gabriel nos recuerda esa necesidad de escuchar. Miguel nos recuerda la necesidad de resistir. Rafael nos recuerda la necesidad de sanar. Sin escucha, la resistencia puede volverse agresividad. Sin resistencia, la compasión puede volverse permisividad, sin sanidad. La dirección puede ser recibida por un corazón demasiado herido para obedecer. Dios quiere trabajar en todo el conjunto. No cargues la historia de tu familia como una sentencia. Tal vez hubo generaciones de violencia, pobreza, abandono, incredulidad, enfermedad emocional, traición, adicciones o palabras de muerte. Pero en Cristo una historia puede ser redimida. Eso no significa que todo desaparece sin proceso, pero significa que el pasado no tiene la última palabra. Cuando oras por tus hijos y nietos, también puedes orar. Señor, que lo que fue destrucción en generaciones anteriores no sea herencia espiritual para los que vienen. Enséñanos un camino nuevo. Miguel, bajo la autoridad de Dios, nos recuerda que hay cadenas que deben ser enfrentadas. Gabriel nos recuerda que Dios anuncia nuevos comienzos donde parecía haber esterilidad. Rafael nos recuerda que Dios puede tratar heridas antiguas que fueron transmitidas como si fueran normalidad. El Señor puede formar una familia más humilde, más orante, más verdadera, más libre, más centrada en Cristo. La historia de Lucas 1 también nos enseña que Dios entra en lugares comunes. El anuncio no cayó en un palacio impresionante para impresionar a poderosos. Llegó a una joven en una vida sencilla. Dios no necesita escenarios perfectos para comenzar algo santo. Tu casa puede estar desordenada emocionalmente, pero Dios puede comenzar allí. Tu familia puede no ser ejemplar, pero Dios puede comenzar allí. Tus hijos pueden estar lejos, pero Dios puede comenzar allí. Tus nietos pueden estar creciendo en una cultura difícil, pero Dios puede comenzar allí. No pongas tu esperanza en la perfección de tu familia, ponla en la misericordia de Dios. Gabriel nos recuerda que el cielo puede traer una palabra de dirección en medio de lo improbable. Miguel nos recuerda que cuando Dios inicia algo, el mal no queda indiferente, pero tampoco vence al Señor. Rafael nos recuerda que los comienzos de Dios muchas veces vienen acompañados de procesos de cuidado y restauración. Hay una frase que tu alma necesita guardar. Dios no ignora la oración sincera. Puede que la respuesta no venga en el formato que imaginaste. Puede que tarde más de lo que deseabas. Puede que primero Dios trate tu corazón antes de tratar la circunstancia. Puede que el camino incluya conversaciones difíciles, cambios de hábitos, ayuda externa, arrepentimiento, límites y paciencia. Pero Dios no desprecia una oración hecha con humildad. Daniel oraba y había movimiento que él no veía. El Salmo 91 declara refugio aun cuando hay amenazas. Hebreos revela servidores enviados por Dios. El Salmo 34 habla de protección alrededor de los que temen al Señor. Lucas 1 muestra que Dios sabe entrar en la historia en el tiempo correcto. Toma esas verdades y deja que ellas sostengan tu fe. No necesitas inventar visiones. No necesitas exagerar promesas. La Escritura ya es suficiente para levantar el corazón. A veces en la lucha por proteger a hijos y nietos, uno termina olvidando su propia alma. Quiero hablar contigo con mucho cuidado. Tú también necesitas ser cuidado por Dios. No eres solo intercesor. Eres hijo. Eres hija del Dios Altísimo. Tu cansancio importa. Tus lágrimas importan. Tu salud importa. Tus límites importan. No sacrifiques tu alma en nombre de una preocupación que Dios te invita a entregar. Hay cargas familiares que deben ser compartidas, conversadas, orientadas y no llevadas en silencio hasta quebrar el cuerpo. Rafael, como imagen del cuidado sanador de Dios, te invita a permitir que el Señor toque tu agotamiento. Gabriel te invita a escuchar una dirección más sabia para cuidar sin destruirte. Miguel te invita a resistir la mentira de que todo depende de ti. No todo depende de ti. Sé fiel en lo que Dios te entregó, pero deja el trono en las manos del Rey. La autoridad de Jesús sobre el mal es el fundamento de esta oración. No oramos desde curiosidad espiritual, sino desde el Evangelio. Cristo venció, Cristo reina, Cristo intercede, Cristo es el buen pastor, Cristo es la puerta, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando pedimos protección, pedimos desde su nombre. Cuando pedimos dirección, pedimos desde su sabiduría. Cuando pedimos sanación, pedimos desde su compasión. Miguel,
Gabriel y Rafael no son caminos alternativos, son recordatorios dentro de una imaginación devocional reverente de que el Dios de la Biblia gobierna sobre ejércitos, envía mensajes, ministra cuidado y no deja a su pueblo desamparado. Pero la fe descansa en Jesús, no en una fórmula, no en un objeto, no en una emoción, no en una imagen, en Jesús. Si esta oración te conduce a adorar más a Cristo, entonces está cumpliendo su propósito. Quiero que coloques otra vez delante de Dios el nombre de tus hijos y nietos. Hazlo lentamente, no como quien repite una lista, sino como quien entrega tesoros. Dile al Señor, Padre, este nombre te pertenece. Esta vida está delante de ti. Esta historia no está fuera de tu alcance. Si hay un hijo en rebeldía, entrégalo. Si hay un nieto enfermo, entrégalo. Si hay una hija ansiosa, entrégala. Si hay un joven confundido, entrégalo. Si hay alguien en peligro, entrégalo. Si hay alguien que ya murió y todavía duele, entrega también tu duelo al Señor. Dios sabe cuidar de los vivos y consolar a los que quedaron. Miguel nos recuerda que el amor ora con valentía. Gabriel nos recuerda que Dios puede hablar en medio de silencios largos. Rafael nos recuerda que incluso el duelo puede ser sostenido por una ternura que no se explica fácilmente, pero se recibe por gracia. No transformes esta oración en una carga más. Hay personas que escuchan un mensaje espiritual y piensan, necesito orar perfecto, sentir perfecto, creer perfecto, hacer todo perfecto para que Dios me escuche. No, el Padre escucha al corazón quebrantado. La fe no es actuación. La fe puede temblar y aún así aferrarse a Cristo. Si hoy solo puedes decir, Señor, ayuda a mi familia. Empieza por ahí. Si solo puedes llorar, llora delante de Dios. Si solo puedes respirar y escuchar, escucha. La oración no depende de tu fuerza emocional, sino de la misericordia del Señor. Miguel, no defiende porque tu oración fue bonita. Defiende si Dios manda. Gabriel no trae claridad porque mereces. Dios guía por gracia. Rafael no representa cuidado porque eres perfecto. Dios consuela porque es compasivo. Todo comienza y termina en la bondad soberana del Padre. Ahora piensa en las puertas. Puertas de casa, puertas de escuela, puertas de trabajo, puertas de hospitales, puertas de carros, puertas de conversaciones, puertas digitales, puertas del corazón. Muchas cosas entran por puertas. Por eso pedimos, Señor, guarda las puertas de mis hijos y nietos. Guarda lo que ven, guarda lo que escuchan, guarda con quien caminan, guarda los lugares a los que entran, guarda las palabras que aceptan como verdad. Guarda las emociones que no saben interpretar. Guarda las oportunidades que parecen buenas, pero pueden traer destrucción. Guarda también las puertas de mi propia boca para que yo no era cuando intento proteger. Guarda las puertas de mi memoria para que el pasado no gobierne el presente. Guarda las puertas de nuestra casa para que Cristo sea honrado en lo secreto y en lo visible. Miguel, Gabriel y Rafael, como servidores contemplados bajo la autoridad divina, nos ayudan a orar por defensa, dirección y sanidad en cada entrada de la vida. La fe cristiana es profundamente realista. Ella sabe que hay lobos, pero también sabe que hay pastor. Sabe que hay valle, pero también sabe que hay vara y callado. Sabe que hay batalla, pero también sabe que hay rey. Sabe que hay enfermedad, pero también sabe que hay consolador. Sabe que hay confusión, pero también sabe que la palabra es lámpara para los pies. Por eso, cuando pedimos que Dios selle a tus hijos y nietos contra todo mal ahora, no estamos diciendo que nunca enfrentarán luchas. Estamos pidiendo que el mal no tenga la última palabra, que la mentira no gobierne sus decisiones, que la culpa no los destruya, que el miedo no los paralice, que el pecado no sea celebrado como destino, que la oscuridad no apague el llamado de Dios, que si caen, encuentren camino de regreso, que si se pierden, escuchen la voz del pastor, que si sufren sean sostenidos, que si esperan, no desesperen. Hay un tipo de protección que se llama sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para tus hijos y nietos. Sabiduría para elegir amistades, sabiduría para usar palabras, sabiduría para cuidar el cuerpo, sabiduría para manejar dinero, sabiduría para salir de ambientes peligrosos, sabiduría para reconocer manipulación, sabiduría para no confundir pasión con amor, sabiduría para no vender la paz por aprobación, sabiduría para buscar a Dios antes de quebrarse. Gabriel nos recuerda que Dios no solo protege desviando peligros, también protege iluminando decisiones. A veces el Señor guarda a alguien dándole una incomodidad santa antes de entrar en un lugar. A veces guarda cerrando una puerta, a veces guarda permitiendo una corrección,
A veces guarda por medio de un consejo que al principio molesta, pero después salva. Ora para que tus hijos y nietos rechacen la sabiduría de Dios. También hay un tipo de protección que se llama fortaleza. No puedes pedir que tus hijos y nietos nunca enfrenten presión, pero puedes pedir que Dios les dé fuerza para no ceder. Miguel nos recuerda esa fortaleza. La firmeza de permanecer cuando otros se burlan, la valentía de decir no, la capacidad de salir de una relación dañina, la decisión de confesar una verdad, la resistencia contra pensamientos autodestructivos, la perseverancia en la fe cuando el ambiente no ayuda. Pide al Señor una columna espiritual dentro de ellos. Que no sean llevados por cualquier viento. Que no vivan esclavos de aprobación. Que no negocien su alma por aceptación. Que el nombre de Jesús sea más fuerte en su conciencia que la presión del grupo. Que cuando estén solos recuerden que no están fuera de la presencia de Dios, que la sombra del Altísimo los acompañe en caminos que tú no puedes vigilar. Y hay un tipo de protección que se llama sanación. Porque heridas no tratadas se vuelven puertas. Una persona herida puede buscar alivio en lugares que destruyen. Un joven rechazado puede buscar pertenencia en ambientes peligrosos. Un adulto decepcionado puede cerrar el corazón a Dios. Un niño que no fue escuchado puede crecer con rabia. Por eso pedimos a Dios que sane. Rafael nos recuerda esta dimensión. Señor, toca heridas antes de que se transformen en decisiones destructivas. Toca traumas antes de que se vuelvan identidad. Toca memorias antes de que se vuelvan cadenas. Toca la vergüenza antes de que se vuelva aislamiento. Toca la ansiedad antes de que se vuelva desesperación. Toca la tristeza antes de que se vuelva entrega al vacío y enséñanos como familia a no ridiculizar el dolor del otro. Una familia protegida no es una familia que finge no sufrir, es una familia que aprende a llevar el sufrimiento a Dios con verdad. Quiero volver a Hebreos 1:14 porque esa palabra sostiene el equilibrio de toda esta oración. Los ángeles son enviados para servir. Enviados, no invocados como fuerzas independientes, no adorados, no tratados como garantía mecánica, enviados por Dios. Esto significa que el corazón puede descansar en que el Señor tiene recursos que no vemos, pero también debe permanecer humilde porque no controla esos recursos. Dios sabe cuándo, cómo y por qué actúa. A veces Él libra de un peligro antes de que sepamos que existía. A veces Él fortalece para atravesar una situación que no fue removida. A veces Él envía personas como instrumentos visibles de cuidado. A veces su protección se manifiesta como una convicción interior, a veces como una interrupción providencial, a veces como paz en medio de lo que aún no cambió. Nuestra parte es confiar, obedecer, discernir y permanecer en oración. El Salmo 34 minutos y 7 segundos dice que el ángel del Señor se acampa alrededor. Me detengo en esa palabra otra vez porque una familia necesita campamento de paz, no solo visitas de emoción. Un campamento habla de presencia estable, de vigilancia, de cercanía. Pide que tu hogar se vuelva un lugar donde la presencia de Dios sea bienvenida. No perfecta, pero bienvenida. Una casa puede tener discusiones y aún así aprender a reconciliarse. Puede tener luchas y aún así volver a orar. Puede tener heridas y aún así buscar sanación. Puede tener hijos distantes y aún así mantener una lámpara encendida de esperanza. Miguel en el campamento nos habla de guardia. Gabriel en el campamento nos habla de palabra y dirección. Rafael en el campamento nos habla de cuidado para los cansados, pero sobre todo Cristo en el centro del campamento nos habla de salvación, perdón y vida nueva. Si hay una madre escuchando esto con el corazón apretado, recibe esta palabra con fe. No estás sola en tu intercesión. Si hay un padre que se siente culpable por no haber sido más presente, acércate al Señor con arrepentimiento y busca reparar lo que sea posible. Si hay una abuela que ora de madrugada, Dios conoce esas vigilias. Si hay un abuelo que no sabe expresar emoción, pero guarda una preocupación profunda por los nietos, el Señor también entiende ese lenguaje silencioso. Si hay alguien que no tuvo hijos, pero ora sobrinos, ahijados, alumnos, niños de la iglesia o personas que ama como familia, esta oración también puede abrazar esos nombres. La familia delante de Dios también se expresa en responsabilidades de amor. Coloca todos esos nombres bajo la autoridad de Cristo. Pide defensa como la que Miguel representa. Dirección como la que Gabriel anuncia. Consuelo como el que Rafael simboliza. No permitas que la ansiedad te robe la ternura. A veces por miedo hablamos con dureza excesiva. Por miedo controlamos. Por miedo sospechamos de todo. Por miedo transformamos la casa en un tribunal. Pero el amor de Dios nos enseña otro camino. La protección verdadera une verdad y gracia. Si solo hay verdad, la casa se vuelve dura. Si solo hay gracia sin verdad,
la casa se vuelve permisiva. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Pide esa combinación santa. Miguel nos recuerda la verdad que enfrenta el mal. Rafael nos recuerda la gracia que sanación al herido. Gabriel nos recuerda la palabra correcta en el momento correcto. Que el Señor te dé una boca menos reactiva y más guiada por el Espíritu. Que tu forma de proteger no produzca más heridas que refugio. Que tus hijos y nietos puedan sentir en ti no solo preocupación, sino también una presencia segura. Hay quienes oran por hijos y nietos que viven lejos. La distancia física duele porque limita el cuidado cotidiano. No sabes qué comen, con quién hablan, cómo duermen, qué esconden, qué temen, pero la distancia no limita a Dios. Esto no significa que todo será como tú quieres, sino que puedes confiar que el Señor está presente donde tú no puedes estar. Ora por los caminos, ora por los viajes, ora por las calles, ora por los horarios, ora por las decisiones tomadas lejos de tus ojos. Ora por la vida digital, por los mensajes, por las influencias, por las amistades. Pide que Miguel sea bajo el mandato de Dios imagen de protección en caminos que no ves. Pide que Gabriel sea memoria de dirección cuando ellos necesiten escoger. Pide que Rafael sea señal del cuidado sanador cuando se sientan solos. Y descansa. Dios no necesita estar cerca geográficamente. Él es omnipresente. Tal vez existe en tu familia alguien que cayó. Cayó en pecado, cayó en adicción, cayó en mentira, cayó en desesperanza, cayó en una relación destructiva, cayó en frialdad espiritual. La caída de alguien que amamos produce una mezcla de tristeza, rabia, impotencia y miedo. Pero recuerda, mientras hay vida hay posibilidad de gracia. No excuses el pecado, no llames bien a lo que destruye, pero tampoco entierres a alguien antes del tiempo. Ora por levantamiento, ora por convicción, ora por intervención, ora por puertas de salida, ora para que el orgullo se rompa antes que la vida se destruya. Miguel nos recuerda que hay combates por librar. Gabriel nos recuerda que una palabra de Dios puede despertar. Rafael nos recuerda que quien cayó muchas veces necesita sanación además de corrección. Y Jesús nos muestra que el Padre corre hacia el Hijo que vuelve arrepentido. Quiero que esta oración también toque tus noches. Antes de dormir, aprende a colocar límites en la mente. No todo pensamiento merece tu atención. No todo miedo merece una conversación larga dentro de ti. Cuando una imagen terrible venga, responde con oración. Cuando la culpa acuse, responde con arrepentimiento y confianza en la gracia. Cuando la ansiedad enumere peligros, responde con el Salmo 91, tú eres mi refugio cuando la demora te desgaste. Recuerda Daniel 10. La oración perseverante no es ignorada cuando la confusión te abrume. Recuerda Lucas 1. Dios guía historias improbables. Cuando te sientas desamparado, recuerda Hebreos 1:14. Dios tiene servidores enviados para ministrar. Cuando sientas miedo alrededor de la casa, recuerda el Salmo 34 minutos y 7 segundos. El ángel del Señor se acampa alrededor de los que le temen. Deja que estas verdades se vuelvan compañía. No uses estos textos como amuletos. Úsalos como alimento. Un amuleto se repite sin rendición. La palabra se recibe con fe y obediencia. Un amuleto intenta controlar a Dios. La palabra nos somete a Dios. Un amuleto promete seguridad sin transformación. La palabra nos llama a confiar, arrepentirnos, perseverar y amar. Por eso, si esta oración despierta en ti el deseo de volver a la Biblia, de reconciliarte, de buscar ayuda, de ordenar la casa, de cuidar mejor tus palabras, de orar con más constancia, de descansar más en Cristo, entonces algo saludable está ocurriendo. Miguel, Gabriel y Rafael están presentes en esta narrativa no para crear dependencia de ellos, sino para enriquecer una contemplación cristiana en la que Dios defiende, Dios dirige y Dios restaura. El centro sigue siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora nos acercamos a una segunda oración. Esta no será tanto una oración de combate, sino de bálsamo. Porque después de hablar de guerra, el alma necesita ser envuelta en paz. Después de pedir defensa, necesitamos pedir sanación. Después de clamar por hijos y nietos, necesitamos dejar que Dios toque también al intercesor. No tengas vergüenza de necesitar consuelo. No eres menos espiritual porque estás cansado. No eres menos creyente porque lloras. No eres menos fiel porque a veces tienes miedo. El Señor sabe dónde duele. Cristo no desprecia un corazón quebrantado. Coloca tus manos sobre el pecho si deseas o simplemente abre el corazón en silencio. Piensa en tus hijos, en tus nietos, en tu casa, en tu cuerpo, en tu mente, en los recuerdos que todavía pesan. Y oremos con reverencia, pidiendo que el Dios de toda consolación derrame su paz sobre lo que está herido.
Padre amado, Dios de misericordia, en el nombre de Jesucristo, vengo ahora no solo con mi preocupación, sino con mis heridas. Después de pedir protección, te pido restauración. Después de pedir defensa, te pido paz. Después de colocar delante de ti a mis hijos y nietos, coloco también mi corazón cansado, mi mente acelerada, mis recuerdos difíciles, mis noches mal dormidas, mi cuerpo abatido y las partes de mi historia que todavía necesitan tu toque, Señor. Derrama sanación sobre lo que fue lastimado, derrama bálsamo sobre lo que fue endurecido por el dolor. Derrama luz sobre memorias que todavía producen miedo. Derrama ternura sobre mi casa. Que tu presencia no sea solo una idea, sino una paz recibida por la fe, una confianza que vuelve poco a poco, una esperanza que no depende de noticias perfectas, una fuerza humilde para continuar caminando. Señor, te pido por la mente de mis hijos y nietos. Guarda sus pensamientos, sana confusiones, toca ansiedades, rompe mentiras internas, fortalece su identidad en tu amor. Si alguno de ellos se siente solo, visita su soledad con consuelo. Si alguno está deprimido, abre caminos de ayuda, compañía, tratamiento, escucha y esperanza. Si alguno está enfermo, guía los cuidados, los médicos, los tratamientos, las decisiones y la paciencia necesaria para atravesar el proceso. Si alguno carga traumas que no sabe explicar, que tu gracia llegue con suavidad, con verdad y con restauración. Que Rafael, comprendido como imagen devocional del cuidado sanador que viene de ti, nos recuerde que tú no desprecias heridas invisibles. Usa tu palabra, tu presencia, tu comunidad, tus medios de gracia y todo cuidado responsable para restaurar lo que fue quebrado. No te pedimos como quien exige una sanación automática, sino como hijos que confían en tu compasión, tu sabiduría y tu voluntad soberana. Padre, consagra nuestra casa, que cada habitación sea entregada a ti. Que donde hubo discusiones nazca mansedumbre, donde hubo frialdad nazca acercamiento. Donde hubo miedo, nazca confianza. Donde hubo enfermedad, nazca fortaleza para el proceso. Donde hubo culpa, nazca arrepentimiento y perdón. Donde hubo distancia, abre caminos de reconciliación si es tu voluntad. Guarda nuestras noches bajo tu paz. Que Miguel, siervo tuyo en las batallas espirituales, sea recordado como señal de que no estamos indefensos cuando confiamos en ti. Que Gabriel, servidor de tus mensajes santos, sea recordado como señal de dirección, claridad y esperanza. Que Rafael, como símbolo del bálsamo divino, sea recordado como señal de consuelo para los quebrantados. Pero que Cristo sea siempre el centro, el fundamento, el refugio y la esperanza de esta familia. Señor Jesús, cubre a mis hijos y nietos en sus caminos. Guárdalos al entrar y al salir. Guárdalos en la escuela, en el trabajo, en la calle, en los viajes, en las conversaciones, en las amistades, en las decisiones, en las pantallas, en los pensamientos y en los momentos en que nadie de la familia está mirando. No permitas que el mal destruya su propósito. No permitas que la desesperanza apague su vida. No permitas que la confusión sea más alta que tu verdad. Si se alejaron, llama con amor. Si se endurecieron, toca con paciencia. Si se perdieron, abre caminos de regreso. Si están heridos, envía cuidado. Si están en peligro, libra conforme a tu voluntad. Si necesitan corrección, corrige con misericordia. Si necesitan consuelo, abraza con tu paz. Y a mí, Señor, enséñame a descansar. Enséñame a confiar. Enséñame a amar sin controlar. A proteger sin desesperar. A interceder sin perder la paz. A esperar sin abandonar la fe. Espíritu Santo, visita esta familia no con ruido vacío, sino con fruto verdadero. Trae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Haz de nosotros personas más parecidas a Cristo. Que nuestras oraciones no sean solo pedidos de protección externa, sino caminos de transformación interna. Que mis hijos y nietos vean en nuestra vida una fe sincera, no una religiosidad pesada. Que vean arrepentimiento cuando fallamos, humildad cuando corregimos, ternura cuando acogemos y firmeza cuando defendemos la verdad. Padre, que tu sello sobre esta familia sea más profundo que una frase, que sea pertenencia, consagración, dirección, santidad, refugio y esperanza. Todo lo entrego en tus manos. Todo lo coloco bajo la autoridad de Jesús. Todo lo someto a tu voluntad. Amén. Respira otra vez. A veces, la paz no llega como una ola inmensa, sino como una mano suave que sostiene el corazón. Tu familia no está flotando en el vacío, está delante de Dios. Tus hijos y nietos no son invisibles para el Señor.
Sus caminos no son desconocidos para Él. Sus heridas no son extrañas a su compasión. Sus decisiones no están fuera del alcance de su llamado y tu oración, aunque parezca pequeña, puede ser una manera santa de participar en el cuidado que Dios ya tiene. Por ellos, Miguel nos dejó en esta caminata de fe la memoria de que Dios defiende. Gabriel nos dejó la memoria de que Dios guía. Rafael nos dejó la memoria de que Dios sanación. Pero Jesús nos deja algo aún mayor, la certeza de que somos amados, redimidos y llamados a descansar en el Padre. No sé exactamente cuál es la situación que te hizo llegar hasta aquí. Tal vez fue una preocupación repentina, tal vez fue un miedo antiguo, tal vez fue una noticia difícil, tal vez fue una sensación espiritual de que necesitabas orar más por tu familia. Tal vez fue el cansancio acumulado de muchos años, pero sé algo que la palabra nos permite afirmar con seguridad. Dios no abandona a los que se refugian en Él. El Señor escucha al quebrantado. Cristo sigue siendo suficiente. La oración perseverante no es inútil. La protección divina no siempre significa ausencia de pruebas, pero sí presencia fiel en medio de ellas. Los ángeles pertenecen al servicio de Dios y si el Señor los envía, ellos cumplen su voluntad con fidelidad. Por eso, puedes descansar sin tener que entenderlo todo. Puedes confiar sin verlo todo. Puedes seguir caminando aún mientras esperas. Cuando esta oración termine, tal vez la vida cotidiana siga con sus responsabilidades. Mensajes para responder, comida para preparar, trabajo, cuentas, consultas, conversaciones, decisiones. Pero no vuelvas igual. Lleva contigo una postura nueva. Antes de dejar que el miedo decida por ti, vuelve al refugio. Antes de reaccionar con dureza, pide dirección. Antes de imaginar lo peor, entrega. Antes de dormir, coloca a tus hijos y nietos bajo la misericordia del Señor. No como fórmula, sino como relación. Dile, Padre, están en tus manos. Y cuando el miedo vuelva, porque tal vez vuelva, no lo alimentes como dueño de la casa. Llévalo a Cristo como un intruso que no tiene autoridad final sobre tu alma. Miguel, Gabriel y Rafael seguirán siendo en tu memoria espiritual señales de que el cuidado de Dios es fuerte, claro y tierno. Que tu casa sea sellada no por superstición, sino por consagración. Que tus hijos y nietos sean guardados no por una promesa automática inventada, sino por la misericordia real del Dios que gobierna. Que tus noches sean cubiertas no por la ausencia de todo problema, sino por la presencia de una paz más profunda que el problema. Que tu mente sea fortalecida para no vivir esclava de escenarios que aún no sucedieron. Que tu corazón aprenda a esperar sin endurecerse. Que tu boca bendiga más de lo que acusa. Que tus manos sirvan sin intentar controlar todo. Que tus ojos vean señales pequeñas de gracia en medio del proceso. Que tu fe no dependa de resultados inmediatos, sino del carácter fiel del Señor. Y que cuando pienses en Miguel, Gabriel y Rafael, te acuerdes de mirar más alto hacia el Dios que envía, sostiene, dirige y sanación. Hijo e hija del Dios Altísimo, recibe esto con fe. Tu familia puede descansar bajo la protección del Altísimo. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios es fiel. No porque tus hijos y nietos nunca vayan a enfrentar luchas, sino porque Cristo puede encontrarlos en cada camino. No porque los arcángeles sean fuentes independientes de poder, sino porque el Señor tiene servidores que cumplen su voluntad. No porque esta oración compre una respuesta, sino porque la oración sincera aproxima el corazón al Padre. No porque todo vaya a hacerse visible hoy, sino porque Dios también obra en lo escondido. Así como Daniel perseveró sin ver toda la batalla, tú también puedes perseverar. Así como María se rindió a la voluntad de Dios sin entender todo el camino, tú también puedes rendirte. Así como el salmista encontró refugio bajo la sombra del Omnipotente, tú también puedes habitar allí. Y si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que está preocupado por sus hijos, por sus nietos, por su casa, por una enfermedad, por una decisión difícil, por una noche de ansiedad o por una batalla que no sabe explicar. A veces una oración enviada con amor llega en el momento en que alguien estaba a punto de desanimarse. Hazlo con libertad y con amor, como una manera de ayudar a que más personas reciban oración, palabra, consuelo y esperanza. Si además deseas apoyar esta misión de forma voluntaria, recuerda que ese gesto no compra bendiciones, no garantiza milagros, no sustituye la fe ni obliga a Dios a responder. Es solamente una manera libre de ayudar a que esta obra continúe alcanzando vidas. Lo más importante es que tu corazón permanezca en Cristo, que tu fe esté afirmada en el Señor y que tu esperanza no sea colocada en dinero, en personas o en promesas humanas, sino en el Dios vivo.
Que el Señor bendiga tu casa, que el Padre guarde a tus hijos y nietos, que Jesucristo reine sobre tus pensamientos, tus decisiones y tus noches. Que el Espíritu Santo te consuele cuando el miedo intente volver. Que Miguel, como servidor del Dios de los ejércitos, te recuerde que el mal no tiene la última palabra. Que Gabriel, como mensajero asociado a la dirección divina, te recuerde que Dios todavía guía por su palabra y por su providencia. Que Rafael, como imagen devocional del cuidado sanador del Señor, te recuerde que ninguna herida es demasiado escondida para ser presentada al Padre y que sobre todo, por encima de todo, en todo y para todo, Cristo permanezca como el centro, la fuerza, el refugio y la esperanza de tu vida. Descansa bajo la sombra del Altísimo. Ora con perseverancia. Ama con sabiduría. Espera con fe. Tu oración sube delante de Dios y tu familia está en las manos de aquel que nunca pierde el control, nunca abandona a los suyos y nunca deja de ser Señor.